Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de ORH, en esta ocasión en colaboración con Faculta, una compañía con la que, como todos ustedes sabrán, venimos colaborando recientemente, bueno, no tan recientemente, ya desde hace unos cuantos meses, con una serie de intervenciones en torno al Change Management. Tal y como les comentamos en la comunicación de este webinar, en esta ocasión nos vamos a centrar, o mejor dicho, nuestro ponente se va a centrar en el tema de cómo justificar una inversión en Change Management. Yo no voy a quitar mucho más tiempo a Roberto Konix, él es el socio director de Faculta, que es la persona encargada de hacernos esta presentación. Roberto, yo ya te cedo todos los mandos y vamos a ello. Muchas Bienvenido, por gracias. supuesto. Gracias, muchas gracias. Maite, buen día a todos. Como siempre, un gusto, un enorme gusto estar con ustedes el día de hoy. Y hoy tenemos un tema muy interesante y el tema tiene que ver con el valor de gestión de cambio, el valor de Change Management y cómo vender este valor, ¿no? Y vamos a hacer referencia a un autor que se llama Daniel Pink, que Daniel Pink tiene un libro que se llama Vender es humano, y él habla de una realidad que es que todos vendemos todo el tiempo, ¿no? Ya sea internamente, ya sea externamente, todos estamos continuamente vendiendo y en ese caso nos vamos a centrar en cómo vender el valor de gestión de cambio a nuestros clientes internos o externos y cómo centrarnos en el valor que gestión de cambio puede traer, ¿no? Entonces, sin más, apago mi cámara y muevo a nuestra presentación para poderla compartir con ustedes, ¿no? Muy bien. Listo, estamos aquí. Muy bien. Pues otra vez bienvenidos y avancemos, ¿no? La agenda del día de hoy, vamos a hablar un poco en general de qué es gestión de cambio y esto es simplemente para estar todos en sintonía y tener todos un entendimiento común de lo que es gestión de cambio. Después vamos a hablar justo de este valor de la venta de gestión de cambio, ¿no? Y el cómo generar una propuesta de valor en un contexto. Y después vamos a analizar 5 perspectivas sobre las cuales podemos vender el valor de gestión de cambio. Maite, ¿podrías poner tu micrófono en mute nada más? Tienes razón. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, primero un poco sentando las bases de gestión de cambio, ¿no? Para que el cambio sea exitoso, como ustedes saben, todo cambio, toda iniciativa de transformación, de mejora en una organización tiene siempre un aspecto técnico y un aspecto humano, ¿no? El aspecto técnico tiene que ver con el diseño, desarrollo y entrega de una solución que funcione bien y desde luego en el contexto de gestión de cambio también que sea amigable y que la gente quiera utilizarla, ¿no? Pero por otro lado siempre una solución tiene usuarios y tenemos que trabajar en esta dimensión de buscar que estos usuarios acepten y estén dispuestos a adoptar y usar dicha solución, ¿no? Y es la suma de estos dos enfoques lo que nos da un proyecto exitoso, un proyecto que alcanza sus objetivos a tiempo y dentro de presupuesto, ¿no? Finalmente, el cambio organizacional, y aquí hacemos mención a este señor Vince Lombardi, ¿verdad? El cambio organizacional, en realidad es la suma de un conjunto de cambios individuales, ¿no? El cambio organizacional es finalmente el resultado de muchas transiciones individuales donde cada persona impactada por un cambio tiene que hacer su propia transición de cómo hoy trabaja a cómo tendrá que trabajar en el futuro. Y esto es lo que definitivamente determina el éxito de un proyecto, ¿no? Si tenemos que el estado actual, el estado de transición, el estado futuro de una organización se definen por el estado actual de transición y futuro de todos los individuos, facilitar estas transiciones individuales se vuelve esencial. Y si no lo hacemos adecuadamente, perdemos, ¿no? Perdemos gente en esta transición y perdemos más gente llegando al estado futuro. Y cuando decimos perdemos gente, hablamos de desde físicamente, sí, gente que al ver cambios caóticos simplemente busca otro lugar donde trabajar
o gente que simplemente no se engancha, no se involucra con la nueva forma de trabajar, o que en cuanto encuentra una oportunidad regresa al estado anterior y a trabajar como lo venía haciendo antes, ¿no? Entonces, este apoyo a las transiciones individuales se vuelve fundamental para el éxito del proyecto. Si no logramos esto, nuestro estado futuro parece más un queso suizo que un estado futuro verde sólido como el que originalmente habíamos diseñado, ¿no? Entonces, cuando nuestro estado futuro adquiere esta forma de queso suizo, lo que sucede es que el retorno de inversión de nuestro proyecto pues se queda corto, vamos a decirlo así, los beneficios son menores a lo que esperábamos, no alcanzamos las mejoras que estamos buscando y en general pues no era lo que esperamos. Llegamos a algo que no era exactamente lo que estábamos buscando y eso evidentemente tiene repercusiones en la organización, ¿no? Nosotros hablamos de la forma en la que comúnmente se busca hacer gestión de cambio, pero que no es precisamente hacer gestión de cambio, que es enviar un correo un lunes, un correo electrónico un lunes, para citar a las personas impactadas por un cambio el martes a un entrenamiento, porque el go live, ¿no? La liberación de la solución es el miércoles, ¿no? Cuando a alguien le avisamos el lunes que tiene que ir a entrenamiento el martes porque el miércoles tiene que empezar a trabajar de manera diferente, pues esa no es la manera correcta de hacer gestión de cambio. Sin embargo, desafortunadamente es una situación común, ¿no? De hecho, la semana pasada estábamos comentando sobre esto y un cliente nos decía, no, nosotros aquí lo hacemos diferente. Mandamos un mail el lunes para mandar a entrenamiento el martes para que la gente aprenda a utilizar una solución que liberamos hace 2 semanas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente eso es todavía más grave, ¿no? Entonces, tenemos claramente que apoyar a las personas en estas transiciones individuales, preparándolos, equipándolos y apoyándolos, ¿no? A través de los cambios que experimentan. Y esto es realmente a lo que nosotros llamamos gestión de cambio, ¿no? Y esto finalmente, su último beneficio es que nos genera o mejora el retorno de inversión de los proyectos y sobre todo vamos a hablar un momento más de la parte del retorno de inversión que depende de las personas trabajando de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, como contexto, esto es lo que es gestión de cambio, ¿no? Finalmente es una disciplina, es una metodología que lo que busca es apoyar transiciones individuales para mejorar el retorno de inversión de nuestros proyectos, ¿no? Y esto es algo que nosotros, como personas dedicadas a hacer gestión de cambio, pues estamos vendiendo todo el tiempo, ¿no? Ya sea que seamos parte de un equipo interno de gestión de cambio y tenemos que irle a vender a un líder de algún proyecto, a una iniciativa importante dentro de la organización, o que seamos consultores que estamos vendiendo el valor de gestión de cambio a nuestros clientes. La verdad es que continuamente estamos vendiendo este concepto, ¿no? Ya sea tanto a personas internas como externas, ¿no? A equipos de proyecto, a líderes, en fin, a un colectivo al que nos estamos dirigiendo para venderle este valor, ¿no? Y aquí me gustaría iniciar por una encuesta. Vamos a estar utilizando esta herramienta, para lo cual les pediría tengan sus móviles a la mano y lo que les pido es que abran su navegador y ingresen esta dirección que es www.polev.com/faculta y me hagan favor de contestar esta pregunta. Lo que tienen que poner es un alfiler en cada una de las columnas en el nivel de frecuencia que ustedes identifiquen, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tan frecuentemente tienen que vender, entrecomillado, gestión de cambio a estos grupos, ¿no? A líderes ejecutivos, a líderes de proyectos y project managers o a desarrolladores de soluciones, ¿no? Entonces, si me hacen favor de tomar sus móviles, abrir su navegador, entrar a polev.com/faculta y contestar, ¿no? Pues bueno, como vemos, empezamos a ver ya algunas respuestas y bueno, pues no es sorpresivo que
sobre todo, ¿verdad? Donde tenemos hasta ahorita el número de frecuencia de respuestas más alta es a líderes ejecutivos, donde siempre tenemos que estarles vendiendo el valor de gestión de cambio, pero a ver, veamos qué nos contestan los demás participantes. Pues muy bien, muchas gracias a todos por sus respuestas y les pido mantengan sus móviles con el navegador abierto porque tenemos algunas otras preguntas para ustedes que siempre es interesante verlas compartidas, ¿no? Pero bueno, claramente este es un reto, ¿no? Que tenemos y claramente este es un reto que tenemos sobre todo ante los líderes ejecutivos que son finalmente quienes pues estarán apoyando en el presupuesto que necesitamos para hacer gestión de cambio, ¿no? Y bueno, continuando con nuestra presentación, entremos ahora un poco al tema de la venta. Y ¿qué no vendemos? Primero vamos a tratar de identificar qué sí vendemos y qué no vendemos cuando vendemos gestión de cambio, ¿no? Lo que no estamos vendiendo, pero que a veces nos atrapamos en ello, ¿verdad? Es comunicación o formación, que típicamente son las dos actividades con las que se confunde gestión de cambio, ¿no? Comunicación o formación. No vendemos evaluaciones, plantillas, análisis de stakeholders o de partes impactadas, ¿verdad? No vendemos manipulación y confusión y mucho menos vendemos nuestra varita mágica o magia en una botella, aunque muchas veces la gente piensa que las personas que hacen gestión de cambio llegan con una receta mágica y hacen literalmente magia, ¿no? Lo que sí vendemos es todo esto que está aquí, ¿verdad? Vendemos logro de objetivos, beneficios, resultados, realización de retorno de inversión, adopción, uso, ¿no? Resultados de negocio, velocidad, agilidad, en fin. Vendemos los resultados que un proyecto bien implementado a tiempo y dentro del presupuesto traen para una organización, ¿no? ¿Y cómo luce normalmente el éxito en un proyecto de gestión de cambio, ¿no? Pues tenemos que vender la idea, ¿verdad? Después tenemos que crear, sobre todo en nuestros patrocinadores ejecutivos, esta mentalidad que esté alineada al entendimiento y al valor que gestión de cambio trae a la organización. Después tenemos que buscar una manera de entregar gestión de cambio bajo un marco metodológico, ¿verdad? Bajo un enfoque estructurado. Y por último, necesitamos negociar la asignación de recursos, porque sin recursos, y no hablo solo de recursos económicos, ¿no? También necesitamos personas y recursos materiales. Es muy difícil generar el éxito que un proyecto requiere desde la parte de adopción y uso, ¿no? Y ahí es donde hacemos referencia a este hombre, Daniel Pink, que como les decía, tiene este libro, Vender es humano, y él habla del viejo ABC de la venta, ¿no? Que era ¿no? El clásico vendedor de autos, ¿no? De los años 50 y 60 que siempre estaba en este modo de cerrar, no importaba cómo, pero él tenía que cerrar una venta y dar los resultados que esperaban de él, ¿no? Y él habla del nuevo ABC de la venta, donde él habla de estas tres palabras, ¿no? Que en inglés son attunement, buoyancy y clarity, ¿no? Y él habla de esta necesidad de estar en sintonía con los retos y con el contexto que nuestro comprador enfrenta, entender la situación que está enfrentando, a entender cómo lo podemos ayudar a ser exitoso y a ganar, ¿no? Después hacer esta conexión con nuestros compradores y con la realidad que nuestros compradores viven para mantenernos a flote, dice él, en un mar de rechazos, ¿no? Buoyancy es finalmente esta capacidad de mantenernos a flote a pesar de estar flotando en aguas muy
intensas, ¿no? Y por último, claridad, ¿no? Y aquí es importante entender que mantener siempre nosotros esta claridad sobre el valor que nuestra oferta trae a la organización se vuelve fundamental. Entonces, cuando sintonizamos, cuando somos capaces de establecer esas conexiones que nos van a mantener a flote y cuando somos capaces de ser claros en el valor que nuestra oferta trae a la organización, es la manera, según nos dice Daniel Pink, de mantenernos o de ser exitosos, ¿no? en esta nueva manera de vender. Y eso nos lleva a la necesidad de generar una propuesta de valor, ¿no? Y bueno, tomando esta definición, ¿no? De que una propuesta de valor es una declaración de posicionamiento que explica qué beneficio proporcionamos a quién y cómo lo hacemos excepcionalmente bien. Esta es una definición que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque es a quién le vamos a proporcionar qué valor y cómo le vamos a explicar que lo hacemos excepcionalmente bien, mejor que nadie, ¿no? Y esto implica tener estos componentes, ¿no? Primero, entender bien a quién le estamos vendiendo. Segundo, entender el problema que estamos tratando de resolver. Tener clara la solución que estamos trayendo a la mesa. Y por último, saber explicar por qué nuestra solución es mejor que las alternativas que nuestro comprador está considerando, porque nuestro comprador finalmente está enfrentado a la necesidad de tomar una decisión y para tomar una decisión él necesita tener alternativas y eso es algo que como vendedores siempre es importante reconocer, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este esquema de propuesta de valor y a quién le estamos vendiendo, bueno, pues hay un colectivo siempre dentro de una organización al que le vendemos, ¿no? Le vendemos al patrocinador principal, en este caso podría ser Samantha, ¿verdad? Y aquí es importante entender, ¿verdad? ¿Qué los mantiene o qué la mantiene a ella despierta por la noche? ¿Qué la hace levantarse por la mañana dispuesta a hacer algo diferente, ¿verdad? Al líder del proyecto, Patricia, ¿verdad? Cómo define el éxito del proyecto y cómo define el éxito personal, cómo gana ella en esta aventura, ¿verdad? Y algún gerente, ¿verdad? Con el que estemos tratando, bueno, cuál es su experiencia en gestión de cambio, qué objeciones podrá tener sobre la aplicación de gestión de cambio. En fin, todas estas son preguntas que tenemos que hacernos y que tenemos que hacer respecto a los distintos individuos que juegan en este colectivo que toma la decisión de adquirir o de comprar lo que es el valor de gestión de cambio, ¿no? Aquí vamos a entrar un poco al tema de contexto y vamos a hablar de algo muy sencillo, pero a mí me parece poderoso e interesante, ¿no? Primero, este señor Stephen Covey, ¿no? El autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, decía, la prioridad es siempre una función del contexto. La prioridad nunca es algo absoluto, siempre es relativo al entorno en el que nos estamos moviendo y a los resultados que estamos buscando obtener, ¿no? Y desde esa perspectiva, ¿no? Como dice este señor David Elf, ¿no? Una onza de contexto equivale a una libra de hechos aislados. Entonces necesitamos entender el contexto en el que un proyecto, una iniciativa de cambio sucede en una organización, ¿no? La cultura organizacional, los tomadores de decisiones, etcétera, etcétera, para en función del contexto poder generar una propuesta de valor. Y como mencionamos aquí, y esto es importante recordarlo, ¿verdad? La gente no compra una broca de 1/4 de pulgada, ¿verdad? Compran el agujero que es el resultado de utilizar esta broca, ¿no? Entonces, lo que tenemos que estudiar realmente es el agujero que queremos generar y no la broca, ¿no? La broca es solo la herramienta, es solo la solución que estamos utilizando para generar un agujero con las características que nuestro cliente, nuestro comprador busca. Y este es justo el mensaje importante aquí, ¿no? No hay que confundirnos en metodologías, ¿no? Porque finalmente vender una metodología a otra es vender una broca de una característica a otra, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es qué tipo de agujero tenemos que generar y estar seguros que la solución que estamos poniendo sobre la mesa genera este resultado que estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, pues nos queda claro que tenemos un reto importante que es poder producir una definición clara del valor que gestión de cambio trae a la mesa cuando estamos hablando de un proyecto, de alguna iniciativa, ¿no?
Y para ello vamos a hablar de 5 perspectivas, como les decía yo, que son 5 maneras de entender el valor de gestión de cambio y que podemos utilizar evidentemente de manera aislada o de manera combinada para producir esta solución que genere el agujero, ¿no?, que queremos producir, ¿no?, con nuestro cliente, ya sea cliente interno o cliente externo, ¿no? Y estas perspectivas son estas, ¿no? La primera es lo que llamamos nosotros el Change Management Return on Investment, ¿no? Y vamos a hablar aquí de una calculadora que lo que nos permite es entender el porcentaje de los beneficios esperados de un proyecto que están directamente asociados a que las personas trabajen de manera diferente, ¿no?, a que las personas adopten y usen una nueva forma de trabajar, ¿no? Luego vamos a hablar de 3 características que determinan el beneficio que podemos generar en un proyecto, características humanas que tienen que ver con velocidad de adopción, la V que tenemos ahí, ¿no?, utilización final, que es cuántas personas finalmente utilizan una solución, y nivel de competencia, ¿no? Entonces vamos a hablar del VUC, del VUC, como una manera, una perspectiva de vender gestión de cambio. Vamos a hablar también de los costos y de los riesgos que podemos evitar cuando hacemos una adecuada gestión del cambio. Vamos a hablar del lenguaje adecuado, ¿no?, de lo que tenemos que estar seguros que utilizamos como lenguaje cuando vendemos el valor de gestión de cambio. Y tenemos que hablar un poco también de gestión de cambio como un catalizador de las probabilidades de éxito de nuestro proyecto, ¿no?, como una metodología que nos ayuda a incrementar la probabilidad de éxito de nuestros proyectos, ¿no? Entonces, iniciando con esta perspectiva de retorno de inversión, ¿no? Tradicionalmente se trata el proyecto de una manera aislada a la iniciativa de gestión de cambio, y entonces es común que entendamos o que busquemos entender 2 retornos de inversión, el retorno de inversión del proyecto y el retorno de inversión de nuestra actividad de gestión de cambio, ¿no?, como 2 elementos aislados, cuando en realidad y esto partimos del principio, ¿no? Yo les decía que todo proyecto tiene una parte técnica y una parte humana. Entonces, claramente todo proyecto tiene 2 componentes de retorno de inversión, ¿no? Un retorno de inversión que depende de una solución bien diseñada y bien implementada, pero también hay un retorno de inversión que tiene que ver con personas usando y adoptando nuevas maneras de trabajar, y esto en realidad es una parte del retorno de inversión completo del proyecto, ¿no? Entonces, aquí normalmente hay algunas preguntas importantes que nos podemos hacer, ¿no?, y que le podemos hacer a nuestros patrocinadores ejecutivos respecto al porcentaje del éxito del proyecto, que depende de que las personas trabajen de manera diferente, y cuánto se está invirtiendo en el proyecto, ¿no? Entonces, si tenemos que un 60, 70% del éxito del proyecto depende de que las personas trabajen de manera diferente, y estamos enfrentando un proyecto de 1 millón de euros, pues tenemos 600, 700 mil euros que están en juego si las personas no adoptan y usan adecuadamente, ¿no? Y eso lo que nos permite es asociar este ejercicio de inversión en gestión de cambio contra retorno de inversión en gestión de cambio, ¿no? De hecho, tenemos en las herramientas que hemos desarrollado una calculadora de retorno de inversión que nos permite acomodar todas estas cifras y demostrar claramente cómo invertir quizá, ¿no?, una cantidad X, 50, 100 mil, 200 mil euros en gestión de cambio, contribuye a un retorno de inversión de 700, 800 mil dólares, y eso le da claridad a las personas que autorizan estas inversiones sobre el valor de invertir en gestión de cambio y el impacto que esto tiene en el retorno de inversión del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, este es simplemente uno de los enfoques que podemos utilizar, ¿no? Entonces, lo que les voy a pedir a continuación, siguiente pregunta que les tengo aquí, es como dice ahí, sin incluir el símbolo de porcentaje y en una escala del 0 al 100, indíquenos, por favor, para algún proyecto en el que estén colaborando actualmente,
¿qué porcentaje de los resultados de este proyecto en el que están involucrados depende de que las personas cambien su manera de trabajar? O sea, ¿qué tanto del éxito del proyecto en el que están involucrados depende de que las personas trabajen de manera diferente? Empezamos a ver ya aquí algunos resultados. 90%, 70%, 60%. Wow, 99%. Pues muchas gracias por sus respuestas y mantengan sus móviles con su navegador abierto. Bueno, como podemos ver, la mayoría de las respuestas se centran en 80s, 90s, ¿no? Tenemos algún 50 por ahí. Pero bueno, claramente para cerrar este tema, el retorno de inversión, yo lo que les diría es, si el 50, 60, 80, 90 o 99% de los resultados o del éxito del proyecto depende de gestión de cambio, ¿verdad? ¿Cuánto se está invirtiendo en gestión de cambio? ¿Cuánto se está invirtiendo en facilitar esas transiciones individuales para lograr la adopción y uso que va a determinar que un porcentaje tan alto del proyecto tenga éxito, o que un componente tan importante del éxito del proyecto tenga éxito, ¿no? Entonces, claramente, utilizar este enfoque de retorno de inversión es valioso, ¿no? Así es. Y como les decía, ¿verdad? Aquí hay un porcentaje, ¿no? Que depende de opción y uso, y la pregunta es cuánto se está invirtiendo para alcanzar ese porcentaje. Muy bien, como podemos ver, sus resultados no difieren, ¿no? De otros webinars que hemos realizado y tomamos aquí los resultados de un summit que hizo Gartner, ¿no? Donde hizo esta pregunta, y como pueden ver, pues estamos muy cerca de las mismas cifras, ¿no? Y esto es normalmente una respuesta común. Entonces, ahora aquí la pregunta siguiente es simplemente pensar en un portafolio, ¿no? Y cuando hablamos de un proyecto es claro, pero el impacto es mucho mayor cuando hablamos de un portafolio, ¿no? Donde hay distintos proyectos y cada proyecto tiene un porcentaje de su éxito que depende de adopción y uso, ¿no? Muy bien, este es el tema de retorno de inversión. Siguiente perspectiva es, si hablamos del valor, ¿no? Del retorno de inversión, ahora entremos a entender un poco cuáles son los factores humanos que determinan este retorno financiero o retorno de inversión de nuestro proyecto, que depende de las personas adoptando, utilizando y utilizando alguna nueva solución, y son básicamente estos tres, ¿no? Primero es velocidad de adopción, que significa con qué rapidez las personas se suben al barco, ¿no? Dominan nuevos sistemas, nuevos procesos y empiezan a trabajar de manera distinta. Utilización final, que tiene que ver con el porcentaje de las personas impactadas por un cambio que finalmente terminan utilizando una nueva solución. Y el nivel de competencia es que también utilizan esa solución, ¿no? Y más hoy en día que estamos tan expuestos a soluciones tecnológicas complejas, trabajar en desarrollar este nivel de competencia se vuelve fundamental, ¿no? Y claramente lo que estamos buscando, ¿no? En un mundo ideal es que la velocidad de adopción sea instantánea, o sea, que en el momento en que liberamos la solución, logremos que todo el mundo se suba rápidamente a la nueva forma de trabajar. Y esto define velocidad de adopción, rápido, utilización final, todos, ¿no? Y que lo hagan de la mejor manera posible, ¿no? Claramente, esta es una definición de éxito, ¿no? Que todo el mundo utilice la nueva solución lo más rápido posible y de la mejor manera posible, ¿no? Y claramente estos tres factores determinan
el retorno de inversión. Y aquí lo que les voy a mostrar muy rápidamente es una gráfica tradicional de flujos de efectivo en el tiempo para un proyecto, ¿no? Tenemos unos periodos de inversión, los primeros periodos, y en algún momento, donde está el punto de inflexión entre inversión negativa o flujos negativos y flujos positivos, tenemos un go live y entonces empezamos a ver los beneficios de una nueva solución implementada y esos nuevos beneficios nos generan un flujo de efectivo positivo, ¿no? Entonces, normalmente así es como diseñamos un proyecto, ¿no? Una iniciativa de cambio. Y en la realidad lo que pasa es que no termina siendo así este flujo, ¿no? Pero lo primero que quiero que reflexionemos aquí es, si se fijan, la pendiente de esta curva que acabo de trazar aquí está determinada por la velocidad de adopción. O dicho de otra manera, qué tan rápido crecen las barras ya en la parte del flujo positivo tiene que ver claramente con cuántas personas están utilizando la solución, ¿no? Y la altura de la última barra tiene que ver con la utilización final y claramente el nivel de competencia también determina el perfil de la curva, ¿no? Qué tan rápidamente crece la curva de retorno positivo de inversión o flujos positivos del proyecto, ¿no? Y lo que sucede en la realidad es esto, ¿no? Lo que estoy mostrando aquí con las barras claras es que cuando el proyecto no se desempeña adecuadamente, cuando tenemos más tiempo en que las personas, primero más tiempo, nos toma más tiempo liberar una solución y luego a las personas les toma más tiempo entender el porqué y empezar a utilizar la solución, lo que tenemos es esto, ¿no? Más periodos de inversión y una recuperación o flujos positivos del proyecto más lenta, ¿no? O más lentos. Y esto claramente impacta el retorno de inversión del proyecto, ¿no? Entonces, pues claramente, como podemos ver, ¿verdad? Los tres factores, cuando se maneja inadecuadamente gestión de cambio, contribuyen de manera negativa al retorno de inversión resultante, o dicho de otra manera, ¿verdad? Cuando gestión del cambio se maneja de forma efectiva, de forma adecuada, los tres factores contribuyen a tener un mejor retorno de inversión del proyecto. Muy bien, entonces les tengo aquí la siguiente pregunta, es en su experiencia, ¿no? En los proyectos que han manejado ustedes, ¿qué tan frecuentemente la velocidad de adopción, la utilización final y el nivel de competencia, el VUC, ¿no? Impactan los resultados de sus proyectos de cambio? ¿O cómo han visto ustedes que estos tres factores impactan los resultados de su proyecto, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por sus respuestas y como podemos ver, pues sí, la gran mayoría nos describe que todo el tiempo estos factores afectan los resultados de su proyecto o al menos regularmente, ¿no? Por cierto, no comentamos al final, voy a regresarle el micrófono a Maite para tener una sesión de preguntas y respuestas y poder así atender sus inquietudes adicionales, ¿no? Por lo pronto continuamos. Y entonces, bueno, hasta ahorita hemos visto dos perspectivas. La primera es el retorno de inversión de los proyectos que depende de las personas adoptando y utilizando. Hemos visto también cómo impulsar tres factores particulares humanos que tienen que ver con este tema de adopción y uso, que es qué tan rápido lo hacemos, cuánta gente finalmente termina utilizando la nueva solución y que también la utilizan, tiene un impacto directo sobre el retorno de inversión.
Y ahora vamos a hablar un poco sobre el tema de costos y riesgos, ¿no? Y aquí empiezo con esta frase, ¿no? Que esta frase lo que nos dice es que, pues si queremos jugar al azar, pues tenemos que aceptar los resultados que el azar nos traiga, ¿no? Si vamos a un casino y jugamos, pues tenemos que aceptar lo que el azar nos traiga. Pero aquí el tema es no jugar, ¿no? Con el azar, sino tratar de mejorar las probabilidades de éxito de nuestro proyecto y evitar dejar las cosas al azar, ¿no? Y por eso aplicamos gestión de cambio, ¿no? Porque ahí mitigamos riesgos y reducimos costos, ¿no? Y desde luego, cualquier proyecto mal manejado tiene costos a nivel individual, a nivel proyecto y a nivel organización, y tiene riesgos asociados con ello, ¿no? Y un costo que es muy común y que es muy poco visible en las organizaciones, sin embargo, es un costo significativo, es el costo del que llamo yo, ¿no? Del retrabajo, del rehacer, del reformar, el rediseñar, el reenfocar, el reintentar las cosas porque no nos salieron bien a la primera y tenemos que rediseñar, reintentar, reenfocar, retrabajar una solución, ¿no? Y estos son costos normalmente ocultos en una organización porque es muy difícil hacerlos evidentes o claros, o normalmente también pues se ocultan simplemente para evitar hacerlos o exhibirlos, ¿no? Hacerlos visibles. Sin embargo, están ahí presentes, ¿no? Y aquí en esta lámina les muestro pues algunos de ellos, ¿no? Costos relacionados con el proyecto, pues el proyecto se retrasa, ¿no? Se pierden ciertos hitos, ¿no? Se excede el presupuesto, y vamos perdiendo productividad en el equipo de proyecto, ¿no? Y hay riesgos altos, ¿no? De generar una resistencia activa o al menos una resistencia pasiva, ¿no? Empezamos a generar incredulidad, ¿no? Y empezamos a abandonar el esfuerzo por hacer realidad el proyecto, ¿no? A nivel organizacional, cuando empezamos a acumular fracasos en nuestros proyectos, pues la productividad se ve impactada, ¿no? La gente valiosa decide buscar otro espacio para trabajar, ¿no? Empezamos a perder calidad, en fin, empezamos a impactar a nuestros clientes negativamente, etcétera, etcétera, ¿no? Y a nivel de resultados, pues el proyecto simplemente no da los resultados, la inversión se pierde, la inversión se queda corta, no nos lleva a donde queríamos llegar, ¿no? En fin, y vamos acumulando desperdicios, ineficiencias, etcétera, etcétera. Hay 1000 costos y 1000 riesgos asociados con proyectos fallidos y justo el mensaje aquí es hacemos gestión de cambio para minimizar el impacto de estos costos y minimizar los riesgos asociados con un proyecto fallido, ¿no? ¿Ok? Entonces, lo que les quisiera pedir aquí es que nos hagan favor de indicar desde la pantalla de su móvil, ¿no? Algunos costos y algunos riesgos que ustedes creen que se pueden evitar o riesgos que se pueden mitigar en sus proyectos, ¿no? O que se pudieron, perdón, mal dicho, ¿no? Costos evitables y riesgos mitigables que sus proyectos han tenido o podrían tener por una pobre gestión de cambio, ¿no? O sea, ¿qué podríamos evitar a nivel de costos de riesgos que hemos vivido por haber tenido una pobre gestión de cambio? Frustración, claro, desmoralización, ¿no? Desenganche emocional, claro, la gente deja de involucrarse, ¿no? Deja de creer. Relanzamiento, ahí está un buen ejemplo de los RES, ¿no? De los RES. Realizar una tarea más de una vez sin optimizar recursos. Proyectos abortados, necesidad de reimplantar el sistema. Imagínense lo que implica iniciar de nuevo, ¿no? Una implantación de un sistema. Riesgo de no conversar, coordinar con las personas que deciden,
pérdida de apoyo de la dirección, pérdida de tiempo, retraso en la adopción de metodologías, desinterés, falta de motivación. Bien, excelente. Exceso de cambios en un corto periodo de tiempo. Rechazo al proyecto. La gente ya no cree, ¿verdad? Ya no quiere saber más sobre un proyecto determinado. Muchas gracias por compartir todas estas reflexiones. Y sí, claramente uno de los retos más importantes cuando tenemos un proyecto ante nosotros es lograr que las personas mantengan ese nivel de involucramiento, ¿no? Ese nivel de enganche, como dicen ustedes, y que ese nivel de enganche se mantenga en el estado futuro, ¿no? Falta de credibilidad de los responsables de gestión de cambio, claro, y ya no nos van a creer, ¿verdad? Cuando lleguemos con un siguiente proyecto y les hablemos de gestión de cambio, nos van a ver con incredulidad y no van a creer en nosotros y en lo que estamos trayendo a la mesa, ¿no? Por eso, fíjense, todo esto hace que el valor de gestión de cambio sea claro, ¿no? Cuando implementamos una buena metodología de gestión de cambio y logramos impulsar adopción y uso, minimizamos estos costos y estos riesgos. Gracias por compartir, ¿no? Y bueno, finalmente, como decimos, ¿verdad? Todo esto, como podemos ver claramente, ¿no? Genera, ¿no? Frustración, fracaso, ausencia, desenganche, confusión, resistencia. Y esta es la razón por la que aplicamos gestión de cambio para minimizar estas consecuencias negativas, ¿no? Muy bien. Por último, el lenguaje. Bueno, por penúltimo, el lenguaje, ¿no? Cuarta perspectiva, ¿no? Lenguaje. Es muy importante conectar con un lenguaje que nos ayude a hacer esta venta del valor de gestión de cambio, ¿no? Y Nelson Mandela decía esto, ¿verdad? Si hablas con una persona en un lenguaje que entiende, llegas a su cabeza. Si hablas en su lenguaje, llegas a su corazón, ¿no? Y aquí es justo el reto, ¿no? ¿Cómo hablar en el lenguaje de nuestros patrocinadores? ¿Cómo hablar en un lenguaje que llegue al corazón, ¿no? Y la persona que fundó nuestra empresa, Jeffrey Hyatt, decía, ¿no? Los patrocinadores ejecutivos normalmente siempre tienen un solo lenguaje, que es finanzas, 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 o dinero, 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 ¿no? Entonces, realmente cuando hablamos de tomadores de decisiones, normalmente tenemos que elaborar nuestra propuesta de valor en un lenguaje que ellos entiendan y que eso normalmente está asociado a valor, ¿no? Valor de lo que estamos trayendo sobre la mesa o impacto financiero de lo que estamos trayendo sobre la mesa, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en las palabras que utilizamos, ¿no? Y claramente, como veíamos desde el inicio de este webinar, cuando hablamos de comunicación, de capacitación, de stakeholders, de resistencia, de resiliencia, de evaluaciones, de plantillas, sí, claramente estamos hablando de cosas que hacemos, pero no estamos hablando del valor que estas cosas traen sobre la mesa, ¿no? Entonces, tenemos que migrar de ese lenguaje a un lenguaje donde seamos capaces de hablar de retorno a inversión, de realización de beneficios, de resultados, de indicadores de desempeño, de objetivos, de sostenimiento, de una nueva manera de generar resultados, ¿no? Y esto se vuelve fundamental. De hecho, en nuestro trabajo, una de las primeras cosas que preguntamos y una de las cosas más difíciles que nos topamos siempre es esta definición de éxito. Defíneme éxito y defíneme cómo vamos a saber que estamos siendo exitosos, ¿no? ¿Qué define éxito para tu proyecto, ¿no? Y desde luego, esto tiene que conectar idealmente con algún componente del estado de resultados de la organización, ya sea más ventas, menos costo, menos gasto, ¿no? Pero de alguna forma, ¿cómo podemos conectar lo que nuestro proyecto quiere lograr con el desempeño financiero de la organización, ¿no? Y ahí es donde tenemos que entender que lo que hacemos nosotros finalmente es esto, ¿verdad? Movilizar a las personas para que entreguen resultados, ¿no?
guiando a las personas a través de los impactos, ayudando a las personas, ¿no? Éxito a través de las personas, ¿no? Ayudando a las organizaciones a llegar al estado deseado. En fin, todos estos son maneras de explicar lo que hacemos de una manera diferente, ¿no? Porque cuando alguien nos pregunta, oye, a ver, explícame cómo haces gestión de cambio. Bueno, pues hago planes de comunicación, hago planes de manejo de resistencia. Está bien, eso describe lo que hacemos, pero no describe el valor de lo que hacemos, ¿no? Cuando nos pregunten, oye, ¿y para qué haces gestión de cambio? Pues para facilitar las transiciones individuales y ayudar a que la organización sea más exitosa. Esto claramente nos da una perspectiva diferente del valor de gestión de cambio, ¿no? Entonces, la invitación aquí es que utilicen lenguaje más orientado a los beneficios y resultados que están ustedes buscando con las actividades de gestión de cambio que están desempeñando, ¿no? Entonces, ahora les pediría, por favor, que otra vez, revolviendo a sus móviles, nos digan simplemente qué palabra dejarían de usar ahora cuando alguien les pregunte, oye, ¿qué es gestión de cambio? O defíneme o descríbeme el valor de gestión de cambio. ¿Qué palabra a partir de hoy dejarán de utilizar? Comunicación. Formación, correcto, sí, que como decíamos son claramente las dos actividades más comunes, ¿no? que hacemos y desde luego las actividades pues, son fundamentales para llegar al valor que queremos, pero no son en sí lo que hacemos, ¿no? Email, mandar campañas de emails, ¿no? Formación, comunicación, etcétera, etcétera. Integración de equipos. Convocatoria. Que es algo de recursos humanos, claro. Algo que nosotros insistimos mucho es que gestión de cambio no es responsabilidad de recursos humanos, es responsabilidad de toda la organización, ¿no? Es un enfoque sistémico que hay que implementar, ¿no? Comunicado de despliegue, instrucciones, en fin, que bueno, claramente hay cosas que hacemos, pero que finalmente no nos ayudan a describir el valor de gestión de cambio, ¿no? Y si me permiten pasar a la siguiente diapositiva, y aquí lo que yo les preguntaría ahora es, ¿qué palabras sí podrían empezar a utilizar cuando hablen de gestión de cambio? Así como claramente ya no quieren hablar de comunicación, ya no quieren hablar de formación, ahora díganos, ¿qué palabras sí pueden empezar a utilizar a partir de hoy para explicar el valor de gestión de cambio? Beneficio, colaboración, incremento de beneficio, foco, resultados, retorno, exactamente retorno de inversión, ¿no? Resultados, equipo, compromiso, reto, progreso, desarrollo, comunicación, excelente, transición, eficiencia, desempeño, claro, valor, excelente, accountability, ¿no? Rendirnos cuentas, valor organizativo, claro, guiar a las personas en la transformación de la empresa, personas, agilidad y colaboración. Estuve hace unos días en un foro de clientes, usuarios de gestión de cambio y una coincidencia, oímos las historias como de 8 o 9 clientes que están involucrados en proyectos grandes de transformación digital y todos ellos consideraron algo muy interesante que es esto que está aquí mencionado, ¿no? Las personas son el centro de la transformación digital, ¿no? Y tendemos a confundirnos y a tratar de focalizarnos en la parte tecnológica, que sin duda es importante, pero es más importante ponerle foco a las personas, ¿no? Excelente, muchas gracias, ¿no? Éxito, ¿no? De alguna manera,
quizá las palabras más importantes del valor de gestión de cambio tienen que ver con éxito organizacional, con éxito del proyecto, con realizar los beneficios por los cuales el proyecto fue lanzado desde el principio, ¿no? Muy bien. Y por último, gestión de cambio es un catalizador de las probabilidades de éxito del proyecto, ¿no? Y es una gráfica que les comparto, ¿no? Resultado de nuestra investigación en mejores prácticas, donde tenemos correlacionada la efectividad de gestión de cambio con el porcentaje de proyectos que alcanzan o exceden sus objetivos. Y como pueden ver, con pobre gestión de cambio, solo un 15% de los proyectos alcanzará sus objetivos. Dicho de otra manera, las probabilidades de éxito son muy bajas, ¿no? Solo un 15% tendrá probabilidades de alcanzar o exceder los objetivos por los cuales fue diseñado el proyecto. Y como pueden ver, conforme mejoramos nuestra efectividad de gestión de cambio, las probabilidades de éxito se incrementan drásticamente, de forma tal que yendo de una pobre gestión de cambio a una excelente gestión de cambio, estamos multiplicando por 6 las probabilidades de éxito de nuestro proyecto. Y caray, ¿a quién que esté invirtiendo en gestión de cambio no le interesaría saber que si invierte en gestión de cambio va a multiplicar por 6 las probabilidades de éxito de su proyecto? Es una oferta de valor muy interesante, ¿no? Sin duda. Entonces, la efectividad en gestión de cambio también correlaciona con proyectos que terminan a tiempo. Ajá, y como pueden aquí ver, también hay una correlación clara entre efectividad de gestión de cambio y el porcentaje de los proyectos que terminan a tiempo. Y también gestión de cambio correlaciona con otro factor muy importante que es terminar dentro de presupuesto, ¿no? Y como pueden ver, hay una correlación clara también entre efectividad de gestión de cambio y porcentaje de proyectos que termina dentro o abajo de presupuesto, ¿no? Y dicho de otra manera, éxito de un proyecto es que alcance sus objetivos a tiempo dentro de presupuesto y como pueden ver claramente, mejorar la efectividad de gestión de cambio es un catalizador del éxito de nuestros proyectos, ¿no? Muy bien, también haciendo referencia a otro estudio, un estudio de McKinsey, ¿no? McKinsey aquí grafica, ¿no? La efectividad de gestión de cambio con el valor que se realizó de los proyectos, ¿no? Y como pueden ver, hay una correlación clara entre la efectividad de gestión de cambio y la realización del valor de los proyectos, ¿no? Y las empresas que mejor se desempeñan en el tema de gestión de cambio, ¿no? Captan un porcentaje mucho mayor del valor de sus proyectos que las empresas que se desempeñan de manera pobre. Y esto también claramente vende por qué gestión de cambio es un catalizador de las probabilidades de éxito y por ende de la realización del valor de de los proyectos, ¿no? O la realización del valor que los proyectos buscan traer a la organización. Muy bien, pues haciendo un resumen y para pasar a un espacio de preguntas y respuestas, ¿no? Ustedes pueden utilizar cualquiera de estas 5 perspectivas, ya sea de forma aislada o combinada, para construir, ¿no? Lo que los americanos llaman un compelling case, ¿no? Un caso sólido, un caso muy bien estructurado de por qué hacer gestión de cambio para sus proyectos y del valor que tiene invertir en gestión de cambio, ¿no? Y quisiera nada más, antes de pasar a las preguntas abiertas, hacerles esta última pregunta, ¿no? Si hubiese que priorizar estos 5 enfoques, ¿no? Acerca del valor de gestión de cambio, ¿cómo las priorizarían? ¿En qué orden priorizarían estos enfoques, ¿no? ¿Cuál es para ustedes el más importante, el segundo más importante, etcétera, etcétera?
Interesante, interesante perspectiva. Y bueno, aquí nuestro auditorio opina que la perspectiva de mayor valor es la de la VUC, ¿verdad? Velocidad de adopción, utilización final y nivel de competencia, seguido de un lenguaje adecuado que nos permita vender el valor de gestión de cambio. Muy bien, pues muchas gracias a todos por sus respuestas. Y antes de pasar a esta conclusión a esta sesión de preguntas y respuestas, quisiera dejar un pequeño comercial aquí y antes de regresarle el micrófono a Maite. Si les interesa participar, conocer más sobre este tema, tenemos una certificación internacional en Change Management del 4 al 6 de junio en Madrid, España, y nos encantaría que pudieran participar en ella. Son 3 días intensivos donde compartimos con ustedes 20 años de investigación en mejores prácticas y qué hace y qué no hace a una organización exitosa respecto a este tema de adopción y uso de las soluciones que estamos tratando de implementar. Si quieren conocer más y si quieren acompañarnos, bienvenidos. Ahí está la información para que nos puedan contactar. Y ahora sí, Maite, si me haces favor, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, Roberto. Como siempre, una exposición exhaustiva y realmente interesante. Tenemos aquí algunas preguntas que voy rápidamente con ellas. La primera es referida a BUC y en el apartado de competencia, Guillermo pregunta, ¿quién define esa competencia, ese buen uso, el cliente o gestión del cambio? Normalmente ese nivel de competencia está determinado por el proyecto, ¿no? No es tanto gestión de cambio. Gestión de cambio lo que va a definir es la estrategia para alcanzar ese nivel de competencia, ¿no? Y el nivel de competencia básicamente está asociado con errores que se cometen al estar utilizando la herramienta, qué tanto son capaces de utilizar un nivel X de opciones, ¿no?, que la herramienta nos presenta. Y ahora hay muchas herramientas, ¿no? Evidentemente SAP, Workday y muchas otras tienen ya construido todo un módulo que nos permite identificar no solo quiénes y cómo están utilizando la herramienta, sino qué también la están utilizando. Entonces, normalmente es un esfuerzo del equipo de proyecto y desde luego gestión de cambio está incluido ahí en ese equipo por definir esos niveles de competencia y gestión de cambio es el responsable de diseñar la estrategia para alcanzar esos niveles de competencia. Nos preguntabas en esta última encuesta que nos has hecho cómo priorizaríamos los elementos a la hora de defender un proyecto de Change Management. En tu opinión, ¿cuál debería ser el orden correcto? Yo creo que lo más importante, la verdad es que no creo que exista un orden correcto, pero mi experiencia es que lo más importante es iniciar por un lenguaje, ¿no? Cuando tomamos conciencia del lenguaje del valor de gestión de cambio y empezamos a hablar de gestión de cambio por su valor, y por esta necesidad de crear un entorno holístico donde todo el mundo se alinee para generar el valor, es normalmente cuando empezamos a generar este entendimiento compartido de por qué gestión de cambio, ¿no? No digo con eso que sea el único, el más importante, pero desde mi perspectiva, desarrollar un lenguaje común de valor se vuelve muy importante. La persona que ha preguntado antes o que ha hablado de que Change Management no debe ser considerado un producto exclusivo de recursos humanos, pregunta también si el problema está precisamente en el área que traslada la necesidad de hacer primero ese Change Management. Y dice, ¿quién vende mejor internamente Change Management? ¿Qué departamento? Sí, bueno, primero yo creo que el problema o el reto, ¿no? Hablemos del desafío, del reto más que del problema. Creo que el reto, el desafío está en el liderazgo mismo, ¿no? Y en el entendimiento que el liderazgo tiene del valor de gestión de cambio. Porque en nuestra experiencia, cuando las cabezas entienden claramente el valor de gestión de cambio, todo se desprende de forma sencilla y positiva, ¿no? Entonces, nuestro reto es ir a vender allá arriba, ir a vender, ¿no? En los niveles más altos de la organización, el valor de gestión de cambio.
y yo creo, otra vez, ¿no? Más que qué departamento es qué lenguaje vamos a usar, ¿no? Y claramente, conforme subimos en la organización, el lenguaje se vuelve cada vez más un lenguaje financiero, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de elaborar los beneficios de gestión de cambio desde la perspectiva financiera, vamos a poder enganchar mejor con los niveles más altos de la organización, porque allá arriba no les interesa finalmente qué tantas cosas hacemos, lo que les interesa es el resultado que esas cosas producen en la organización, ¿no? Hay otra persona que bueno, yo creo que es más un comentario. Dice, la lámina 33 tiene buenos argumentos para verbalizar las consecuencias de la no adopción y luego de ahí se parte para explicar la necesidad de change management. Sí, exactamente, sí, y esto es decir, bueno, a ver, es que si no hacemos bien gestión de cambio, esto es todo lo que puede suceder, ¿no? Y desde luego, bueno, esto lo compartiremos con ellos para que puedan utilizar esos argumentos, ¿no? Y la última yo creo que también es bastante interesante. ¿Se puede hacer en paralelo un proceso de transformación digital a la vez de un proceso de change management o es mejor iniciar change management y luego transformación digital? Bueno, yo creo que Change Management es un componente fundamental de transformación digital, ¿no? Pero yo creo que lo que, y debe de ir incrustado, ¿no? Yo creo que cualquier iniciativa de transformación digital debe de nacer ya con una perspectiva técnica y una perspectiva humana, ¿no? Y caminar así. Y lo que se vuelve interesante es cómo al ir haciendo gestión de cambio en todas estas iniciativas de transformación digital, vamos poco a poco construyendo la capacidad de manejar mejor los cambios dentro de la organización cuando lo hacemos de forma adecuada, ¿no? Ahora sí, la última que acaba de llegar. Desde tu punto de vista, Roberto, preguntan, ¿un proceso de cambio puede sostenerse si no hay un cambio cultural real de la organización? ¿De qué manera un change management te asegura que ese cambio se produce? Pues bueno, en primer lugar, nada puede asegurar, ¿no?, que un cambio va a ser exitoso, simplemente mejoramos las probabilidades de éxito, ¿no? Segundo, claramente la cultura, ¿no? Así como la cultura se come la estrategia, ¿no? Un dicho muy común. Sí. La cultura claramente también se devora el cambio o lo facilita. Entonces, sí tenemos que propiciar culturas que sean, al menos que entiendan el aspecto humano, ¿no?, en las iniciativas de cambio y que estén dispuestas a invertir y a trabajar en facilitar estas transiciones individuales, porque si la cultura no lo facilita, si la cultura sigue siendo la clásica cultura de aquí, ¿para qué hacemos gestión de cambios si la gente hace lo que yo digo y si no se va y punto? Pues esa cultura claramente no facilita esas transiciones individuales, ¿no? Pues muy bien, ya vamos a cumplir en tiempo, son las 2:02. Muchísimas gracias, Roberto, de nuevo por una intervención, pues como decía antes, exhaustiva y yo creo que muy orientada, muy focalizada. Les recuerdo a todos los asistentes que la grabación estará disponible enseguida en nuestra web y que no obstante además le enviaremos tanto esta grabación como la presentación utilizada por Roberto. Y por supuesto, tanto él como nosotros estamos a su disposición para ampliar preguntas y todo lo que sea necesario, todo lo que les surja. Muchísimas gracias y hasta un próximo webinar de BRH. Gracias. Gracias, hasta luego, buen Gracias. día, nos Hasta vemos. luego.